Muy buen día a todos. Continuamos con el curso de Introducción al Diseño Estructural. En este video concluiremos con los tipos de acciones. Veremos en este caso acciones accidentales. Dentro de los tipos de acciones tenemos ahora las acciones accidentales, que tienen características muy definidas que las distinguen de las otras dos que vimos, que fueron las acciones permanentes y las variables. La primera de estas diferencias es que presentan comúnmente magnitudes nada despreciables y que ponen en peligro a las estructuras. La segunda es la duración de la carga, que para este caso son duraciones muy breves, en cuestión de minutos o incluso segundos, y que son suficientes para provocar grandes daños en algunas ciudades, sobre todo hablando de la parte del sismo. La tercera diferencia es su recurrencia. Aunque no es posible predecirlas, sí sabemos que no son acciones que se presentan frecuentemente. Entonces, resumiendo estas tres, podríamos decir que las acciones accidentales son cargas extraordinarias que ocurren esporádicamente. El sismo y el viento son los principales representantes, pero también pueden ser las explosiones, que generan una onda de choque que aumenta la presión en todas las superficies que alcanza. Y esta presión con la que actúa va a depender de la distancia a la que suceda la explosión, en referencia a nuestra estructura, y a la cantidad de explosivo que se haya utilizado. Otro ejemplo muy común es el granizo, que puede adquirir valores de carga nada despreciables cuando se acumula en los techos una capa gruesa de granizo, sobre todo en cubiertas ligeras. Finalmente, las normas técnicas complementarias nos dan una definición que dice que son aquellas que no se deben al funcionamiento normal de la edificación y que pueden alcanzar intensidades significativas durante lapsos breves. Las acciones sísmicas, terremotos o sismos, como le quieran llamar, son la representación más clara de lo que significa acción accidental. Por su naturaleza, sabemos que son impredecibles, pero vamos a poder limitar su origen al movimiento que existe en la corteza terrestre. La corteza ya sabemos que está dividida en grandes fragmentos que se llaman placas tectónicas y que las podemos ver en la imagen. Estas están en continuo roce unas con otras y este contacto es el que produce finalmente un sismo o un terremoto. La interacción entre placas tiene diferentes configuraciones dependiendo de múltiples factores. Se les conoce como fallas y cada una tiene determinadas características que las hacen más o menos peligrosas. Las principales fuentes de sismos son cuatro, donde la más común es la falla de subducción. Esta se origina cuando la placa oceánica se introduce por debajo de la placa continental debido a que la placa oceánica es de menor espesor que la otra. Este tipo de fallas se presentan alrededor de todo el mundo en una zona específica que se llama cinturón de fuego. Después tenemos las fallas de transformación que se deben al movimiento transversal entre placas. Son más frecuentes que los de subducción, pero tienen poco alcance y afectan principalmente a localidades cercanas al lugar donde ocurrió la falla. Después tenemos las fallas normales, que ocurren cuando una placa falla por tensión debida a flexión. Son menos frecuentes y de menor magnitud que los de subducción. Suelen ocurrir tierra adentro y a profundidades relativamente mayores. Y por último tenemos las locales, que son las que ocurren al interior de una placa debido al nacimiento de volcanes o a las presiones entre placas. Estas deformaciones activan prácticamente fallas que son superficiales y que afectan de manera importante también a localidades cercanas. Cuando una falla se activa, lo que pasa es que se libera un montón de energía que se transmite a través de ondas que se dispersan por el suelo. Estas ondas son las que se monitorean y se miden para conocer los efectos que produce un sismo. En un siguiente video vamos a ver a detalle los aspectos técnicos y diseño de este tipo de acciones. En cuanto al viento, lo primero que hay que empezar por saber
es que es un movimiento horizontal de una masa de aire. Estos movimientos se deben a variaciones de presión en la atmósfera y son muy importantes cuando alcanzan velocidades de hasta 250 kilómetros por hora durante un huracán. Como tal, un huracán es especialmente fuerte en las zonas costeras, pero pierde mucha fuerza tierra adentro. En ciudades alejadas de la costa también existen condiciones en las que se generan fuertes ráfagas de viento que son las principales causantes de fallas en las estructuras en estas regiones. Sin importar la zona, las estructuras más vulnerables o susceptibles a sufrir los embates del viento serán siempre las estructuras ligeras, todas aquellas que van a estar compuestas por cubiertas de lámina, como bodegas y todo tipo de naves industriales. También existen casas habitación, sobre todo en Estados Unidos, donde el material principal de construcción es la madera. Y precisamente por esto es que solemos ver en las noticias cada año, con la venida de la temporada de huracanes, la destrucción tan extendida en cuestión de la cantidad de viviendas y otras estructuras que resultan dañadas precisamente por la actuación de un huracán. Otro tipo de efectos que se suelen producir por el viento son los tornados, pero son casos más especiales que aquí en México no se suelen presentar. Para medir los efectos del viento en una estructura existen los túneles de viento, donde podemos nosotros modelar en maquetas tridimensionales las estructuras que queremos estudiar y a las que después se les va a aplicar viento para ver su comportamiento. Tienen sistemas que nos van a permitir rotar las estructuras o las maquetas que realicemos para revisar diferentes direcciones del viento actuando sobre nuestros modelos. El uso de este tipo de tecnología es todavía muy costoso y solamente los proyectos de gran magnitud y con grandes presupuestos son los que se pueden dar el lujo de costear este tipo de estudios. Además de los túneles, existen programas, software de computadora, que nos van a permitir simular de manera virtual el mismo proceso que se realizaría en un túnel de viento. Por último, debemos mencionar que en la práctica, para la mayoría de las estructuras comunes, por así decirles, se van a tener en el reglamento o en los manuales mapas con una distribución de velocidades regionales del viento y con las cuales nosotros vamos a poder hacer nuestros análisis estáticos. Con esto vamos a terminar el tema de tipos de acciones. En el siguiente video empezaremos con el tema de análisis de cargas, donde entraremos en detalles sobre cada tipo de acción. Y ahí en ese tema veremos la parte de la normativa que corresponde a viento y sismo.